Buenos días, profesora. Buenos días, clase. Mi nombre es Daniela y junto a mis compañeras Dana, Belén y Karina vamos a hablarles del historicismo. ¿Qué es el historicismo? Es una explicación filosófica del conocimiento histórico, que dé razón del conocimiento correcto de las actividades humanas. El historicismo pretende conocer los procesos históricos de las cosas y de los seres para entendernos mejor y así poder hablar de lo que se conoce. Cuando se habla de historicismo, se hablan de experiencias y hechos concretos y no de teorías o hipótesis. Objetivo del historicismo. Esta teoría tiene el objetivo de realizar una profunda investigación sistemática de los hechos históricos, los cuales pueden ser artísticos, políticos, científicos, técnicos o religiosos. Todos ellos considerados como hechos históricos debido a su gran importancia dentro de la vida del hombre, pues argumentaban que el estudio de la historia es la principal fuente de conocimiento sobre las acciones humanas y las cuestiones económicas. Las clases de historicismo. Primero se encuentra el cosmológico, que imagina la totalidad del cosmos como histórico, la formación de las galaxias, estrellas, cuerpos celestes, el estudio del origen y el destino del universo. Por otro lado se encuentra el antropólogo, que menciona que el humano es el ser histórico similar al materialismo de Marx. También dice que la serie de estudio del ser humano es el objeto principal de atención, como su manera de pensar, expresar y movimiento, que son los principales enfoques que tienen. Los principales exponentes del historicismo. Benedetto Croce. Nació en 1866 y murió en 1952. Fue un filósofo italiano destacado como político e historiador. Su teoría considera que la historia tiene un horizonte genesiológico porque es conocimiento contemporáneo, por lo que la historia no es el pasado, sino que está viva mientras un estudio está en el presente. Una de sus frases era que la realidad es historia, en su totalidad. Giambattista Vico. Nació en 1670 y murió en 1744. Su enfoque resalta en el ser humano, que puede tener conocimiento del producto del hacer con su propiedad, debido a que lo lleva sosteniendo por naturaleza. Vico también separó cuatro aspectos importantes. Primero menciona la historia ideal eterna, que significa que el mundo de la historia tiene un orden y que la historia se mueve. Segundo se encuentra la sabiduría poética. La primitiva sabiduría del género humano es una sabiduría poética. Luego está la providencia, que consiste en que el hombre tiene conciencia para poder dirigir y corregir. Y por último, las intuiciones pedagógicas, que habla de que el hombre hace la historia mientras que la misma historia hizo al hombre. Existen dos tipos de historicismo. El ontológico, el cual analiza la historia desde lo que ya existe. Este formula teorías acerca de lo que hay y cómo se relaciona. También tenemos el epistemológico. Este estudia los principios, los fundamentos, la extensión y métodos del conocimiento humano. También promueve la comprensión de la realidad por medio de lo histórico. Influencia del historicismo en la historia del pensamiento. El historicismo ha influenciado de gran manera, pues ha logrado contribuir en la revisión crítica en lo que respecta a la realidad histórica con derivaciones altamente resaltantes en la política, la antropología y la sociología. Es decir, que ha influenciado en variados temas como por ejemplo en las diferencias y las relaciones que existen entre las ciencias histórico-sociales y las ciencias naturales, la participación de los valores que influyen en las acciones del ser humano o el análisis crítico de la producción cultural. Estos son algunos de los muchos aportes imprescindibles de esta filosofía dentro de la historia del pensamiento. La naturaleza de los seres humanos y sus actos solo se puede entender considerándolos como parte del devenir de la historia, es decir, de un proceso histórico continuo. Entonces, el historicismo, al dar paso a las ciencias sociales, hacen que éstas se construyan con la creencia de leyes históricas, las cuales nos hablan de cómo las sociedades se mueven por patrones y a través de esta guiar los estudios y la política social. Como toda corriente o movimiento de cualquier tipo, hubo personas que criticaron el historicismo. A continuación les nombraré a tres de ellos. El primero es Karl Marx.
Marx afirmaba que el hombre es únicamente el resultado de la historia económica y que el hombre es su propio contexto histórico. Además, el hombre no se determina por su espíritu ni de la idea abstracta, sino del hombre real que vive según su dinero. En segundo lugar, tenemos a Karl Popper. Popper sostiene que no hay ningún sentido propio en la historia. Lo único que hay es una masa de hechos, y la construcción de una teoría requiere que se seleccionen ciertos hechos. Entonces, la historia que se construya dependerá de qué hechos se elijan y cómo se los una. Y así, necesariamente, toda teoría histórica sería selectiva y no se puede escribir una historia universal de la humanidad. Finalmente, tenemos a Leo Strauss. Según su punto de vista, la teoría historicista significa la imposibilidad de realizar el estudio de la injusticia y del mismo modo revitalizar o justificar los eventos históricos como la tiranía, argumentándolos por medio de su contexto social.